Buenos días, queridos y amados hermanos. Qué privilegio es poder llegar nuevamente a ustedes por medio a YouTube. Hoy traemos una enseñanza titulada La fe del Evangelio de Cristo. Para esto vamos a Filipenses capítulo 1 del 25 en adelante. Y dice así: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La fe del Evangelio de Cristo. El tema de la fe es muy amplio en la Biblia. La Biblia habla de diferentes tipos de fe, pero hoy estaremos hablando de la fe que es del Evangelio. Cuando hablamos la fe del Evangelio de Cristo, es una fe que es producto de haber creído y haber escuchado el Evangelio. Es una fe que no es producto nuestro, no es una fe que proviene de nosotros, porque ninguno de nosotros nacemos con la habilidad de creer o de tener fe. Por eso, en cuanto al creer, ninguna persona es mejor que otra. La fe no es propia de nosotros. Si la fe fuera propia de nosotros, en momentos difíciles, en momentos de dificultad, posiblemente venga el desánimo. Es decir, porque la fe, la fuente de nuestra fe, no somos nosotros. La fuente de nuestra fe es Jesucristo. Por eso la fuente, como Jesucristo es la fuente de nuestra fe, por eso es que la invitación del escritor de los Hebreos en el capítulo 12, 2, que dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que esta fe de que estamos hablando no es nuestra, es que Él la inicia, Él la perfecciona, Él la hace crecer, Él la hace desarrollar. Por eso, para los primeros discípulos, lo que era la fe no era algo, no era un sistema de pensamiento filosófico. Para los primeros discípulos, la fe era alguien, la fe era Jesucristo. Ahora bien, como dije anteriormente, que ninguno nacemos con la habilidad de tener fe, por eso que la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. El hombre por sí mismo no puede crear la fe para acercarse a Dios. Por tal manera, Dios tiene que darle la fe como un regalo. Esto es extraordinario porque es un regalo de Dios. Es el regalo más extraordinario que Dios puede tener, que puede darle al hombre, y es la fe. Es decir, esta fe no solamente es la fe en el Hijo, sino que es la fe del Hijo. Todos nosotros, o la manera que Dios ha revelado, que la manera que el hombre se puede acercar a Él es por medio a la fe en el Hijo. Pero lo que estamos hablando va más allá de la fe en el Hijo, sino de la fe del Hijo. Y esto lo enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del 8 en adelante. Pablo dice, cuando hablamos de salvación, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Es decir, Pablo está diciendo que el medio de salvación que Dios ha provisto es la fe. Y esta es la fe que inicia por la fe en el Hijo.
Pero esta fe no culmina ahí, sino que llega un momento en que esta fe se convierte en la fe del Hijo. Y él dice, no por obra para que nadie se gloría, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que esta fe que estamos hablando es la fe que es producto de una nueva vida. Esta fe no es el producto de buenas obras. La religión trata de llevarnos o de hacernos creer que las buenas obras es lo que va a producir la fe. Y no es así. Al contrario, la fe es la que produce buenas obras. Entonces, la fe para acercarnos a Dios es la fe que también dice que es necesario que nosotros creamos, que creamos que Él existe. Esta es una fe, y por eso también lo habla el escritor de los Hebreos. Y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el que se acerca a Él crea que Él existe. Esta fe es buena. Y es la fe, vamos a decir, que es la fe primaria. Pero esta fe no es suficiente para salvación. Porque la fe que es suficiente, la fe para salvación, es la que tiene como fundamento o como objeto de nuestra fe la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la fe donde creemos que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Entonces, ¿qué sucede? En la fe en el Evangelio, la fe en las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo Jesucristo juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque en estas buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, Dios revela todo lo que Él ha querido revelar por medio del Hijo. En el corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba la intención de Él revelar a su Hijo. De que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. El centro del Evangelio es la persona de Jesucristo. Y desde antes de la fundación del mundo, y desde que Dios puso el primer hombre en la tierra, y desde que Dios comenzó a crear la tierra, a crear todo, lo que Dios estaba revelando era a su Hijo Jesucristo. En Pablo considera a Jesucristo como el misterio escondido de los siglos en Dios. Este misterio estaba oculto, pero llega un momento donde el misterio fue revelado. Y por eso Pablo, cuando habla en Colosenses capítulo 1, 26, dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, que el misterio estuvo oculto a través de tipos, sombra y figura. Y estuvo oculto desde los siglos, desde que Dios puso, desde que creó todo, estaba revelando algo y estaba escondiendo un misterio. Es más, cuando Dios pone dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, lo que estaba escondiendo a tipo de misterio, de tipo, sombra y figura, que el árbol de la vida era Cristo, era una tipología de Cristo, donde podemos ver que la vida del hombre, la primera vez que Dios la pone en un árbol, haciéndole entender al hombre que para el hombre tener vida tenía que comer de ese árbol. Por eso Jesús invita, cuando habla en Juan, el evangelista Juan habla de Jesús, habla como que tenemos que comer a Jesús, que tenemos que comer de Él para alimentarnos de Él. Pero ya Dios había escondido este misterio en el árbol de la vida, porque la vida del hombre siempre ha estado en Cristo. Entonces,
este misterio ya no es misterio porque fue revelado a los santos. Y Dios, a través de la iglesia, ha querido dar a conocer la gloria de este misterio. Es decir, que no solamente era un misterio, sino que este misterio tenía una gloria. Y esta gloria es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando nosotros vemos hacia el Antiguo Testamento, el misterio estaba oculto, pero ese misterio se veía desde afuera. Cuando el pueblo de Israel sacrificaba un cordero, estaba haciendo alusión a manera de sombra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nos damos cuenta que este sacrificio producía que la presencia de Dios se manifestara cuando el sacrificio era aceptado. Ahora bien, esto era temporal, esto era transitorio y esto era una gloria que se manifestaba desde afuera. Y ellos tenían gozo, tenían alegría, se sentían bien, se manifestaba la presencia de Dios porque el sacrificio era aceptado. Ahora bien, pero como era transitorio, el sacrificio perfecto al cual este hacía alusión era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue aceptado por Dios. Y al ser aceptado por Dios, ahora la presencia de Dios no está afuera. Ahora la presencia de Dios está dentro. Ahora la gloria ya yo no la siento desde afuera. La gloria yo la siento adentro. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la persona de Cristo por medio de su Espíritu. Por eso la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Aleluya. Entonces, como ya fue dado a conocer este misterio está obrando en nosotros. Ya no es un misterio. Ahora Cristo está obrando en nosotros desde nuestro espíritu para que podamos disfrutar de la abundancia, de las riquezas, de la gracia de Dios para con nosotros. Porque en esta abundancia de la riqueza de Dios para con nosotros, no solamente podemos hablar de la vida eterna, no solamente podemos hablar de la salvación, sino que no solamente Dios nos ha salvado por medio de su presencia, de su espíritu, en nuestro espíritu, sino que ahora Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestro espíritu. No solamente nos salvó, sino que ha limpiado nuestro pecado, ha limpiado nuestra alma. No solamente nos salvó, ha dignificado nuestra vida, le ha dado una razón, no ha dado otra razón para vivir. Hoy podemos sentir ese gozo y esa alegría porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Hoy podemos estar confiados en Él porque Él es nuestra ancla de nuestra fe. Nuestra fe está anclada en Él. Nuestra esperanza está anclada en Él. Nuestro ver está en Él. Nuestra vida está en Él. Esto es una cosa extraordinaria. Todo lo que Dios manifestó de una gloria de afuera, hoy se manifiesta adentro. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio es poder servirle a un Dios tan extraordinariamente bondadoso y bueno para con nosotros, que ha manifestado la abundancia de la riqueza, de la gloria de Él, pero por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Como hemos hablado, la Biblia habla de muchos misterios y hay un misterio que es el misterio de la fe. Este misterio es que la fe que nosotros necesitamos es la fe del Hijo. Lo voy a repetir. La fe que todo creyente necesita es la fe del Hijo. Porque nuestra propia fe, o la fe que nosotros que quizás podamos producir, es una fe circunstancial. Y es una fe que en medio de las circunstancias difíciles hace que nuestro gozo disminuya. Hace que nuestra esperanza disminuya. Y por eso podemos ver entonces que en momentos difíciles hayan creyentes genuinos que estén frustrados, que estén tristes, que estén acongojados, que estén de una manera que necesitan ser ministrados, porque es una fe que es producto de nosotros. Ahora bien, para Pablo no era así. Para Pablo, la fe que él tenía o la que él llegó a tener no era la fe de él, sino la fe del Hijo.
Por eso cuando Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo queda evidenciado claramente que la fe que Pablo llegó a tener era la fe del Hijo. ¿Por qué este misterio está revelado? Y por eso yo digo que esta es la fe que necesitamos. Es la fe del Hijo, es la fe de Él, que es producto de la nueva vida de Él en mí, que es producto de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esta fe es la que me da poder para yo crucificarme, para crucificar nuestras pasiones. Porque esta es la fe que nos da fortaleza para poder negarnos a sí mismo. Esta es la fe que nos da poder para vivir, no para nosotros, sino para vivir para Él. Esta es la fe que nos da el entendimiento por medio de la luz por medio de la vida de Él, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es la fe que nos da el conocimiento del amor de Dios para con nosotros. Y ese amor se manifestó dando. El que ama, da. Y da por gracia. Si yo preguntara hoy, ¿cuál ha sido el mayor regalo que hemos recibido de Dios? Muchos dirán, el mejor regalo que hemos recibido de Dios es la salud. Porque estaba enfermo y me sanó. Eso está bien. El mejor regalo que he recibido es la prosperidad de Dios. Dios prospera. Eso está bien. El mejor regalo que yo he recibido de Dios es que cuando muera voy al cielo. Eso está bien. Pero el mejor regalo, el mayor regalo que hemos recibido de parte de Dios es a su Hijo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Porque la condición del hombre era la condición de que estaba perdido. Y todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos llegado a hacer es porque el Padre ha regalado a su Hijo. El mejor regalo que tenemos es el regalo del Hijo de Dios, que es la persona de Jesucristo. Aleluya. Por eso que en este regalo es que tenemos la fe. Esa fe es producto de ese regalo, que es el regalo del Hijo. Me llama la atención que esta carta que Pablo está escribiendo a los filipenses es una de las 4 cartas escritas desde la prisión. Y es llamada también la carta del gozo. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones Pablo habla del gozo que siente y es increíble cómo entender que alguien puede estar gozoso estando preso. Alguien en prisión estaba. Pablo estaba en prisión, pero estaba gozoso. Ahora bien, ¿qué hacía que Pablo en medio de la prisión estuviera gozoso? Porque ese gozo no era producto del alma, ese gozo era producto del espíritu. Ese gozo era producto de la presencia de Dios en él. Entonces, ¿qué sucede? Pablo sabía que él estaba preso físicamente, pero en el espíritu estaba libre. Y esa es la libertad que da la presencia de Dios, que nos da libertad para adorarnos, para gozarnos en Él. Que nada de lo que está afuera puede robarte ese gozo que está dentro. Tú estás seguro porque estás en Él. Tú estás gozoso porque estás confiado en Él. Tú puedes estar gozoso porque sabes que tus pecados han sido perdonados. Tú sabes que estás gozoso porque sabes que Dios te ama, porque el amor de Dios se ha manifestado dando a la persona de su Hijo. Es un gozo sobrenatural, es un gozo que es una obra del Espíritu, es un gozo que tú puedes exclamar a voz en cuello
y decir que nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni tribulación, ni espada, ni peligro, ni demonio, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este conocimiento se puede llegar a tener, a entenderlo de tal manera que nada de lo que está afuera puede evitar que ese gozo se manifieste, porque ese gozo es el producto de la presencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Es el producto de conocer que que nuestro espíritu ha sido libertado y hoy podemos servirle a Dios de una manera digna y como Él se merece que le sirvamos. Es decir, que la prisión no pudo quitarle el gozo al apóstol Pablo. Entonces, Pablo entendió que la prisión redundó para el bien del evangelio. Y entendió que él no era preso del emperador de turno. Entendió que él era preso de Jesucristo. Porque esa prisión Cristo le estaba utilizando para el propósito del evangelio. Y esto es un tema importante. Que quede evidenciado, queridos hermanos, que la fe del evangelio no te exime de tener momentos difíciles. Más bien, hace que esos momentos difíciles Dios lo utilice para su gloria. Y si nos damos cuenta, en estos momentos, en ese momento, Pablo escribió 4 cartas. Y una de ellas es la carta de los Efesios, que es la carta que tiene más profundidades espirituales. La carta con más profundidades espirituales en las Sagradas Escrituras es la carta de los Efesios. Y Pablo la escribió desde allí. Porque al estar preso, esto le permitía tener mayor comunión con Dios en ese momento. Le permitía estar más tranquilo. Ya no era perseguido porque estaba preso. Ya no era golpeado porque estaba preso. No andaba con miedo en la calle a ser matado o a ser perseguido porque estaba preso. Es decir, que Dios, aún en la prisión, lo estaba cuidando de algo. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces el Señor, nosotros tenemos planes y queremos hacer cosas y el Señor la impide. Y nosotros a veces peleamos con Dios porque impidió lo que queríamos hacer. Porque lo que queríamos hacer era el fruto de nuestra voluntad. Pero muchas veces lo que queremos hacer, Dios lo impide para cuidarnos, para guardarnos, para direccionarnos, para tenernos más cerca de Él. Es decir, que Dios hace cosas extraordinarias para Él cumplir su propósito en nosotros. Una de las cosas que yo siempre he dicho, que el gran reto de la iglesia de hoy es el mismo reto que tuvo la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, el gran reto era mantener un evangelio puro, era un evangelio que era lo que en verdad se había revelado. Y tuvo muchos ataques, la iglesia primitiva tuvo muchos ataques. Y muchos ataques desde adentro. Podemos citar uno que era el ataque de los gnósticos, que era un grupo filosófico que había mezclado la creencia judía con las creencias orientales. Y de ahí nace el gnosticismo. Y el gnosticismo creía en Jesucristo. El gnosticismo creía en la palabra de Dios, pero tenía un punto que difería con los apóstoles. Y era un punto muy, muy importante. Y era que los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en carne, sino que Jesucristo había venido en un cuerpo glorificado. Ahora bien, si nos damos cuenta, ellos creían todo lo que decía la Biblia. Lo único que ellos no estaban de acuerdo era que Cristo se había encarnado. Ahora bien, solamente esa creencia tumbaba completamente el mensaje del evangelio. Porque el venir en un cuerpo encarnado, en un cuerpo glorificado, entonces Jesús estaba diciendo de que entonces Él no sintió lo que nosotros sentimos como seres humanos, de que Él no tuvo sufrimiento, de que Él no lloró, de que Él no se cansó. Y lo que le da la grandeza del evangelio, en un tiempo donde la filosofía enseñaba que el hombre
se convertía en Dios por medio del conocimiento, mientras más conocía, entonces elevaba un estatus hasta el punto de llegar a ser Dios. Pero cuando el mensaje del evangelio se predicaba y se decía que Jesucristo era el Dios que se había hecho hombre, esto era inverosímil, esto no se podía creer de que un Dios se hizo hombre. Cuando el hombre quiere hacerse Dios, el Dios eterno, el creador del mundo, se hizo hombre. Este mensaje chocaba con la mente del hombre natural. Por eso es que el primer mensaje de Jesucristo es arrepentido y creer en el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie puede creer en el evangelio si antes no se arrepiente, si antes no hay una metanoia, si no hay una manera, si no hay un cambio de manera de pensar. Para poder creer en este evangelio que predicaron los apóstoles, hay que arrepentirse, hay que cambiar la manera de pensar. Entonces el gran reto de la iglesia es poder llevar el evangelio conforme a como está revelada en las Sagradas Escrituras. No es el evangelio de un pastor, no es el evangelio mío, no, es el evangelio de Dios acerca de su Hijo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen un evangelio que es el evangelio que ellos entienden que es el evangelio, pero no tiene que ver nada con la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el gran obra que ha hecho el reino de las tinieblas es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es su imagen. Es decir, que la gran obra del reino de las tinieblas es cegar el entendimiento de aquellos que han estado expuestos al evangelio y les cegan el entendimiento y distorsionan lo que es el mensaje del evangelio. Entonces, el mensaje del evangelio, cuando es distorsionado, no produce la fe que es necesaria para que nosotros podamos ser formados a la imagen de Cristo. Por eso, la obra de Satanás es irse a la fuente de la fe. La fuente de la fe es la persona de Jesucristo, y por eso les cega el entendimiento para que aquellos no vean la luz que hay en ese evangelio, y que esa luz que hay en ese evangelio es la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El no entender el evangelio correctamente tiene consecuencias. Para muchos, el evangelio tiene que ver con ellos y de las cosas que ellos hacen. Y hay un problema. Que si lo que yo predico, si lo que tú predicas, si lo que tú dices no glorifica a Cristo, si lo que tú haces no glorifica a Cristo, entonces esto que tú estás haciendo y esto que tú dices ser no es producto de la fe en el evangelio. Si lo que tú dices, si lo que tú haces no glorifica a Cristo, entonces esto no es producto de la fe en el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gloria de Cristo produce fruto de justicia. La fe en el evangelio de Cristo produce que nosotros cada día más vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Esta fe produce un sentimiento de gratitud por el Espíritu. Que nosotros estemos agradecidos de Dios por lo bueno que Él ha sido. Que estemos agradecidos de Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Y le sirvamos no por lo que podamos recibir de Él, sino por lo que Él es. Esta fe que es del Evangelio produce gozo, alegría. Esta fe produce fortaleza. Esta fe produce que cambiemos nuestra manera de comportarnos. Que esta fe produce que cambiemos nuestra manera de hablar. Esta fe produce que miremos el mundo de otra manera. Que esta fe produce que nosotros veamos a los demás de otra manera.
Esta fe cambia nuestra manera de pensar, porque esta fe es el producto de una buena noticia. Toda buena noticia produce alegría, produce gozo. Y esto es una buena noticia. Y esta buena noticia es que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. Y que por medio de Cristo hemos recibido la vida de Dios. Y esta vida también es la luz. Que hemos recibido el regalo más extraordinario que un ser humano pueda recibir, que es la persona de Jesucristo, que ahora está dentro de nosotros por medio de su Espíritu, y su Espíritu está haciendo a Cristo real en nosotros. Y esto hace que, no importar las circunstancias que estemos viviendo, nos mantengamos firmes creyendo en Él, en su bondad, en su amor y en su misericordia. Pido hoy que el Señor le haga entender por medio de su Espíritu esta palabra, que esta palabra puedan atesorarla en su corazón y que esta palabra sirva de fortaleza para seguir caminando a la espera de que todo esto termine y que nuevamente nos volvamos a reunir como iglesia en un templo físico. Mientras tanto, como medida de sabiduría y de prudencia y una manera de cuidarnos, todavía estaremos dando los servicios vía YouTube. La iglesia no ha desaparecido, porque la iglesia es indestructible. Y la iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros. Y si Dios hoy ha permitido de que nos comuniquemos por medio de YouTube, es una manera válida y es una manera de ver hoy la tecnología de otra manera. Que la tecnología sirve también para llevar el mensaje del Evangelio. Si antes, desde un templo físico, podíamos llegarle a 30, 40, 50 personas, hoy podemos llegarles a miles y a millones por medio de las redes. Y si el mensaje llega de esta manera, es válido. ¿Por qué? Porque el mensaje no se trata de tenerlo aislado, de tenerlo para un grupito. El mensaje del Evangelio es universal y es para que llegue a todo aquello y puedan creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Que el Señor te siga bendiciendo y que la gracia de Dios siga fluyendo a tu favor. Que Dios te ayude en este momento y te fortalezca. Bye.